Yo soy Dana Isabela Canal Pérez. Mi nombre es Xiomara Andrea Serrano Velasco. Yo soy María Fernanda Luna Jaime. Mi nombre es Walter Joel Granados Prada. Somos estudiantes de la Universidad de Pamplona y para la asignatura de Diversidad en el Aula vamos a hablar acerca del decreto 1421 del año 2017. Decreto por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. El presidente de la República de Colombia, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, considera que según el artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, todos y todas nacemos libres e iguales ante la ley. Por eso debemos gozar de los mismos derechos y debemos recibir la misma protección y trato de las autoridades. Además, el Estado promoverá las condiciones para que esta igualdad sea efectiva y real. Asimismo, el artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho de la persona y además un servicio público con función social. Por lo tanto, la familia, el Estado y la sociedad son los responsables de la educación. También el artículo 44 define los derechos fundamentales de los niños. Por lo tanto, en este sentido, establece que la sociedad, la familia y el Estado deben proteger al niño y garantizar el desarrollo pleno de sus derechos. El artículo 47 y 68 de la Carta Magna también nos hablan acerca de las personas con discapacidad, estableciendo que estas son obligaciones especiales del Estado. Asimismo, la Ley 115 del año 1994, en su artículo 46, establece que la educación de las personas con discapacidad es parte integrante del servicio público educativo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado colombiano busca consolidar procesos que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo? Dando cumplimiento a estos mandatos constitucionales que nombramos anteriormente y asimismo a los tratados internacionales y nacionales, especialmente estas leyes que presentan la responsabilidad que tienen las autoridades, las instituciones educativas y la familia. La presente sección reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para tener en cuenta en la atención educativa de personas con discapacidad, esto en preescolar, media y básica. La presente sección aplica en todo el territorio colombiano y esto no solo a las personas con discapacidad, también a sus familias, a sus cuidadores, al Ministerio de Educación, a las entidades territoriales, a los establecimientos educativos, ya sea que presten el servicio en preescolar, en media o en básica y demás. La atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios de la educación inclusiva, que son calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad. Esto establecido por la Ley 1618 del año 2013. Asimismo, se acogen los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que los mostraremos a continuación. Estos principios están enfocados para favorecer la trayectoria educativa de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Esto en su ingreso, en su permanencia, en su promoción y en su egreso del sistema educativo. Para efectos de la presente sección se exponen entonces las siguientes definiciones. Primero, accesibilidad. A esto se refiere con medidas pertinentes para el acceso de las personas con discapacidad en igual de condiciones que los demás, al transporte, a la educación, a la información y a otros servicios. Segundo, acceso a la educación para las personas con discapacidad. A esto se hace referencia con el proceso que comprende las diferentes estrategias que debe hacer o realizar el sistema educativo o el servicio para que las personas con discapacidad tengan acceso o puedan ingresar a este sistema. Tercero, acciones afirmativas. A esto se le entiende como aquellas acciones, aquellas medidas o aquellas políticas con el fin de favorecer a las personas con discapacidad para eliminar esos obstáculos de desigualdad. Cuarto, ajustes razonables. Con esto se hace referencia a aquellos ajustes o aquellas adecuaciones del sistema educativo en cuanto a las necesidades de sus estudiantes. Quinto, currículo flexible. Es aquel que mantiene los mismos objetivos para todos los estudiantes, pero presenta diferentes formas para poder acceder a estos. Sexto, DUA. Diseño universal de aprendizaje.
Esto hace referencia al diseño de programas, de productos o de servicios que puedan hacer uso todas las personas sin necesidad de alguna adaptación o de algún diseño especializado. Séptimo, educación inclusiva. Esto hace referencia a un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de sus estudiantes. Octavo, esquema de atención educativa. Este es el proceso mediante el cual el sector educativo garantiza a todas las personas con discapacidad el acceso a todos los niveles de la educación. Noveno, estudiante con discapacidad. Esto se refiere a la persona que está vinculada al sistema educativo y que presenta alguna limitación o alguna discapacidad, ya sea mental, física o sensorial, y que al contacto o al interactuar con diferentes barreras, esto puede impedir su aprendizaje. Décimo, permanencia educativa para las personas con discapacidad. Esto se refiere a las diferentes estrategias que debe realizar el sistema educativo para garantizar o fortalecer esos factores que intervienen en la permanencia de aquellas personas, ya sean niños, niñas, jóvenes, adultos con discapacidad que estén vinculados al sistema educativo. 11. PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Con esto se hace referencia a la herramienta utilizada para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje a los estudiantes, como realizando los diferentes ajustes que estos requieren, ya sea en el currículo, en la infraestructura o demás. ¿Para qué? Para garantizar la permanencia y la promoción en el sistema educativo. Entonces, ahora hablaremos de la asociación número 2, titulada Recursos financieros, humanos y técnicos para la atención educativa pertinente y de calidad para la población con discapacidad. En el artículo titulado Recursos financieros para la atención educativa de personas con discapacidad, nos habla de que el Ministerio de Educación Nacional promoverá la prestación de un eficiente y oportuno servicio educativo para el sector oficial de la población. Aquí para hacer un efecto, por cada estudiante con discapacidad reportado obviamente en el CIMAT, se girará un 20% adicional para la conformidad, y las entidades territoriales certificadas en educación superior deberán garantizar la prestación suficiente y oportuna en el servicio educativo al interior, obviamente, de la jurisdicción, y para ellos podrán con un cargo a los recursos del sistema general de participantes más los recursos propios que se desean destinar. Aquí hay que tener en cuenta o tenemos a favor unas líneas de inversión, las cuales son: la primera línea nos habla de la creación de empleos temporales de apoyo pedagógico. La segunda, una contratación de apoyos que también requieran los estudiantes, que podría ser intérpretes de la lengua, guías, modelos lingüísticos, mediadores, y listo. El tercero es la contratación como de apoyos, de técnicas, de unas herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas que sean pertinentes. Artículo titulado de las instituciones educativas de naturaleza privada. Aquí nos habla más que todo de que estas instituciones tienen que prestar sí o sí el servicio adecuado para atender a estudiantes con discapacidad. Estas instituciones privadas tienen que prestar un servicio público en la educación preescolar, básica y media. Como les decía, deben garantizar sí o sí la accesibilidad, los recursos y los ajustes razonables para que un alumno con discapacidad pueda asistir y se sienta cómodamente. Ahora hablaremos de la asociación número 3, titulada Esquema de Atención Educativa. Entonces, aquí empieza hablando del primer artículo, el cual se llama Gestión Educativa y Gestión Escolar. Entonces, aquí nos habla que para garantizar una educación inclusiva y obviamente de calidad, hay que cumplir como unas reglas o como unas obligaciones establecidas por el artículo 11 de la ley 1618 del 2013. Entonces aquí el Ministerio de Educación y las entidades territoriales certifican que se deben cumplir como unos pasos o como unos propósitos o como unas reglas. El nombre como tal de ellas son responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, el primero es dar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para la educación inclusiva en los diferentes niveles de educación, ya sea primaria, básica o superior. El segundo es brindar una asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en la educación. El tercero, obviamente, hacer un seguimiento a la ejecución de las estrategias que según se aplican en esta institución y mirar si están bien hechas y si las atienden o si no. La cuarta es articular como las diferentes áreas y proyectos del ministerio que ofertan, porque hay veces que ellos ofertan diferentes áreas, diferentes proyectos, pero no las cumplen como tal.
El quinto es brindar una asistencia técnica pues a los equipos de la Secretaría de Educación o las entidades. Aquí en la sexta nos dice que hay que definir y gestionar pues como un apoyo personal suficiente que se requiera pues en la entidad como tal. En la séptima hay que articular pues con la Secretaría de Salud y la jurisdicción quien haga pues como este proceso, quien haga este diagnóstico, ya sean los informantes del sector salud, quienes hagan la valoración, quienes hagan como la atención a estos estudiantes. La octava es incluir un plan territorial que pues como un plan territorial para la formación del docente. Aquí el docente tiene que saber pues como los aspectos básicos de lo que es la inclusión en el aula para aquellos estudiantes con discapacidad. Aquí hay que fortalecer muchísimo este tema y pues hacer como una inducción y una reinducción de los docentes y pues obviamente de los directivos. Considerar pues una dotación adecuada que se le deberá suministrar a estas instituciones que tengan pues niños con discapacidad, ya sean materiales pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos claramente accesibles para poder promover una educación pertinente y pues una educación con calidad. Habla de prestar asistencia técnica y pedagógica pues a los establecimientos ya sean públicos o privados que tenga pues un ajuste en la diversidad de las áreas de la gestión escolar para poder pues como prestar o garantizar una adecuada atención a estos. Ya después de esto vienen unas responsabilidades que tienen los establecimientos educativos y públicos. Esto obviamente es con un propósito de cumplir pues las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013. Aquí hay una articulación y una respectiva pues entidad territorial certificada pues con la educación. Aquí los establecimientos públicos y privados deberán primero contribuir pues como a una identificación del estudiante con discapacidad. Segundo, reportar al CIMAT los estudiantes que tengan con discapacidad al momento pues de matricularse. Tercero, es incorporar como un enfoque de educación inclusiva y un diseño obviamente que esté adecuado para ellos. Cuarto, crear y mantener pues actualizada la historia escolar de este estudiante con discapacidad. Quinto, promover pues como las condiciones que se tienen los docentes y el orientador, según pues como estén organizadas escolarmente. Sexto, garantizar una articulación de los PIAR con una planeación de aula, con un plan de mejoramiento institucional. Todo debe ser muy ordenado. Séptimo, garantizar el cumplimiento de los PIAR, porque de nada se sirve articularlos y tenerlos si no se van a cumplir. Octavo, hacer como un seguimiento al desarrollo de los aprendizajes que tengan estos niños con discapacidad. Noveno, establecer pues unas conversaciones pertinentes, dinámicas, constructivas para los padres de familia de esto. Acceso al servicio educativo para personas con discapacidad. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1618 del año 2013, las entidades territoriales certificadas garantizarán a las personas con discapacidades el ingreso oportuno a una educación de calidad y con las condiciones básicas y ajustes razonables que se requieran, sin que la discapacidad sea causal de una negación del cupo. Para ello, se deberá adelantar el siguiente proceso. Como punto número 1, el estudiante con discapacidad que se encuentre en proceso de ingreso al sistema educativo formal deberá contar con un diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitida por el sector salud y con el PIAR o el informe pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial que permita identificar el tipo de discapacidad. En caso de que el estudiante no cuente con dicho requisito, se deberá proceder a una matrícula y con el registro de las variables para la identificación de los estudiantes con discapacidad en el CIMAT, con base en la información de la familia, y se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva Secretaría de Educación, para que la articulación con el sector de salud se establezca el diagnóstico y el proceso de atención más pertinente en un plazo no mayor de 3 meses. Como segundo punto, se efectuará la matrícula, se inicia el proceso de acogida incluido en la organización institucional con base en el diseño universal y se realiza la valoración pedagógica y la elaboración del PIAR. Para aquellos establecimientos educativos que no cuenten con el docente de apoyo pedagógico, la Secretaría de Educación o entidad que haga sus veces deberá brindar su asesoría para que de manera conjunta realicen el PIAR de cada estudiante con discapacidad.
Como tercer punto, la Secretaría de Educación, en articulación con el sector salud y otras entidades del gobierno, realizarán campañas de identificación y matrícula de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que se encuentran por fuera del sistema educativo. Permanece en el servicio educativo para personas con discapacidad, con el propósito de contrarrestar los factores asociados a la deserción del sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades. Las entidades territoriales certificadas realizarán acciones afirmativas que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación y garanticen en términos de pertinencia y eficiencia una educación inclusiva, con un enfoque diferencial. Para esto, las entidades territoriales deberán gestionar los ajustes a las condiciones de accesibilidad, infraestructura física y tecnológica en el establecimiento educativo, así como los apoyos de recursos idóneos para su atención, los servicios de alimentación y transporte escolar, los procesos pedagógicos y la dotación de materiales didácticos pertinentes, o la canasta establecida para ello, planteada en los PIAR en los planes de mejoramiento institucional. Construcción e implementación de los planes individuales de apoyo y ajuste racional. El PIA se constituye la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Es un complemento a las transformaciones realizadas con el diseño universal de aprendizaje. El PIA es el proyecto para el estudiante durante todo el año académico que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y deberán contener como mínimo los siguientes aspectos: descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo, valoración pedagógica, informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes, objetivos y metas de aprendizaje que se pretende reforzar, ajustes curriculares, didácticos y evaluativos y metodológicos para el año lectivo, si se requiere, recursos físicos, tecnológicos y didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante, proyecto específico que se requiera realizar en la institución educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula de clase y que incluyan a todos los estudiantes, información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en el proceso de aprendizaje y participación. Y por último, actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de receso escolar. El diseño del PIAR lo lideran los docentes en el aula o con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos, docentes y el orientador. Los requerimientos del PIAR deberán incluirse en los planes de mejoramiento institucional, PMI. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los estudiantes de los aprendizajes tiene o quedará con los siguientes ámbitos. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas que den en cuenta la calidad de la educación frente a estándares internacionales. 2. Nacional. El Ministerio Educativo Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, el ICFES, realizará pruebas en las cuales tendrán en cuenta la calidad de la educación del establecimiento educativo con fundamentos en los estándares básicos. Para la evaluación de los estudiantes con discapacidad, el ICFES realizará algunas adaptaciones, como a. Diseñar formas o formatos accesibles, conjunto, depende de las capacidades o límites que tengan cada estudiante en los exámenes de estado, con la finalidad de garantizar una adecuada y equilibrada evaluación. B. Confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que requiere de cada prueba, de acuerdo con el reporte realizado de los establecimientos educativos. C. Garantizar los ajustes razonables que se requieren para la inscripción y la presentación de los exámenes de estado por parte de las personas con discapacidad. ¿Sí? 3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos educativos y en un proceso de permanente y objetivo para valor de un nivel de desempeño del estudiante
ya sea en educación básica o media. El artículo 3, modificación de los artículos, que también quedará de la siguiente manera. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los créditos de promoción escolar de acuerdo del sistema institucional de la evaluación de los estudiantes. Asimismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que iniciada la producción del estudiante. Listo. Artículo 4. Modificación del artículo del decreto 1075 de 2015, también la cual quedará así. Formación de docentes. Las entidades territoriales certificadas en el marco de planes territoriales de capacitación, orientación y apoyarán a los programas de formación permanente en servicios de docentes de los establecimientos educativos. Tipos de cargos de docente. Los cargos de docentes son de 3 tipos, en la cual los docentes de aula, docentes líderes de apoyo y docentes de apoyo pedagógico. 1. Docentes de aula. Son los docentes con asignación académica, la cual desarrollan a través de asignaturas y actividades curriculares en áreas obligatorias o fundamentales y optativas. Los cargos de docente de aula serán ejercidos por A. Docentes de grado de preescolar, de grado de primaria y docentes de cada una de las áreas conocimientos de trata del artículo 23 y 31 del decreto de la ley 115 de 1994. 2. Docentes líderes de apoyo. Los docentes líderes de apoyo son los docentes que desarrollan su actividad académica a través de los procesos pedagógicos y las actividades de apoyo, la formación integral de los estudiantes relacionadas con orientaciones, convivencia escolar. 3. Docentes de apoyo pedagógico. Son los docentes que tienen como fundación lo principal acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atiendan estudiantes con discapacidad, para los que deberán fortalecer los procesos de educación inclusiva a través de diseños, en la cual están el párrafo 1. Para los cargos de docentes de aula, líderes de apoyo pedagógico que tratan del artículo, el Ministerio de Educación Nacional establecerá el manual de funciones. Párrafo 2. Los títulos que acrediten los aspirantes de cargos docentes para cumplimiento de los requisitos del estudio.